Continuamos estudiando el tema de múltiplos y divisores para centrarnos en los dos últimos apartados, que serían el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Sí que quiero hacer un inciso antes de comenzar este punto, recordando que cuando os estuve hablando de los 15 libros que podemos organizar en estanterías, hablábamos de que el número 15 podía ser un número primo y un número compuesto, y lógicamente era un error. El número 15 sería un número compuesto, ya que podemos obtener varios divisores y no únicamente uno o dos. Por lo tanto, número 15 es un número compuesto, tenemos varios divisores. Vamos a comenzar recordando qué es lo que sería el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos del mínimo común múltiplo nos tenemos que fijar sobre todo en el concepto de múltiplo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de múltiplo nos estamos refiriendo a que es el número más pequeño, distinto de 0, ¿vale?, que va a ser múltiplo de 2 o de más números. Para ello tenemos que entender qué es el concepto de múltiplo. ¿Qué sería el concepto de múltiplo? Pues los diferentes números que nosotros vamos a ir obteniendo cuando los multiplicamos por otros números. Vale, ahí tenemos en el ejemplo que veis múltiplos de 2 y de 3, ¿vale? Yo voy multiplicando para ir obteniendo múltiplos del 2 y del 3. Para que esto sea más sencillo, para yo obtener los múltiplos, lo que hago es como si obtuviera la tabla del 2, ¿vale? En el caso del 2 y para obtener múltiplos del 3, la tabla del 3, la tabla de multiplicar del 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos multiplicando por los números naturales, obtenemos diferentes múltiplos, ¿de acuerdo? Una vez que he obtenido esos múltiplos, al multiplicarlos por otros números, tengo que tener en cuenta cuáles son los múltiplos comunes. ¿Qué son los múltiplos comunes? Pues son aquellos números que son múltiplos a la vez de dos o más números. Es decir, ¿qué números coinciden cuando yo busco múltiplos del 2 y del 3 que coincidan? Si os dais cuenta, los múltiplos del 2 y del 3 coinciden el 6 y el 12. Esos dos, tanto el 6 como el 12, son múltiplos comunes del 2 y de 3. ¿Cuál sería en este caso el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo, en este caso, perdón, el número más pequeño de esos múltiplos comunes. En este caso, de esos números que se repiten, el número más pequeño sería el 6. ¿De acuerdo? Luego el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 sería 6. ¿De acuerdo? De una manera resumida y para terminar este primer apartado, escribimos los primeros múltiplos de cada número, tanto del 2 como del 3, después señalamos cuáles son los múltiplos que son comunes, en este caso el 6 y el 12, y por último elegimos el múltiplo común más pequeño, que sería en este caso el 6. Os he explicado uno de los métodos para calcular el mínimo común múltiplo, ¿vale? Calculamos los múltiplos de ese número y nos fijamos de esos múltiplos comunes cuál es el más pequeño. También podemos calcular el mínimo común múltiplo de otra manera diferente. ¿Cómo sería? Pues descomponiendo esos números en factores primos. Para ello, ¿qué hacemos? Imaginaros, aquí tenemos el ejemplo del mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 12 y de 8, ¿vale? Lo que hacemos es descomponer cada uno de estos números, ¿de acuerdo? Descomposición en factores primos. Coloco el 12, a la derecha de la rayita que yo he colocado voy a colocar los divisores, ¿vale? Y a la izquierda voy a colocar el cociente, ¿vale? El cociente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar números que divididos, en este caso entre 12, sean divisores, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos obteniendo? Pues vamos a empezar siempre por números más pequeños, 12 entre 2, ¿de acuerdo? Después de 12 entre 2, ¿vale? 12 entre 2, ¿cuánto sería? 6. Divisor 6, divisor 2, cociente 6. Volvemos otra vez a empezar por los números más abajo, que sean divisores. 6 entre 2 a 3, 3 entre 3 a 1. El mismo procedimiento haríamos con, en este caso, con el 8, ¿de acuerdo? Bien, si os podéis fijar, ¿vale? En este caso en 12, ¿a qué sería igual? Los números que se repiten dos veces los elevo en forma de potencia. Como el 2 se repite dos veces, sería 2 al cuadrado por 3. Hago el mismo procedimiento con el 8. A la derecha voy a colocar los divisores y a la izquierda voy a colocar los cocientes, ¿vale? ¿Con qué números me voy a quedar a la hora de descomponer ese número para saber el mínimo común múltiplo? Con los números que están a la derecha de la rayita, es decir, con estos. 2, como se repite dos veces, 2 al cuadrado por 3. Con 8 hacemos el mismo procedimiento, buscamos divisores empezando por los números naturales más bajos. Empezamos por el 2, 2 por 4, 8, 4 entre 2 a 2. Luego, fijaros, aquí en este caso el 8, el 2 se repite 3 veces. Pues lo expreso en forma de potencia, 2 elevado a 3 o 2 al cubo. Aquí es donde está la dificultad a la hora de obtener el mínimo común múltiplo. ¿Os acordáis que ya lo machacamos mucho en clase, este ejercicio? Fijamos que nos damos cuenta que 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 y 8 es 2 al cubo.
¿Cómo obtengo el mínimo común múltiplo de estos dos números? Pues fijaros, me fijo en los dos números, en los números que se repiten, lo que llamamos en términos más técnicos factores comunes, es decir, qué números se repiten en este caso, coinciden. El número que se repite es 2 al cuadrado y 2 al cubo. Pues me voy a quedar de esos dos números que se repiten con el que esté elevado al mayor exponente. Como 2 al cubo es mayor que 2 al cuadrado, me quedo con él, ¿vale? Expreso 2 al cubo y voy a tener en cuenta no solamente los números que se repiten, sino también los que no se repiten, que sea en este caso el 3. Luego el mínimo común múltiplo de 12 y de 8 sería 2 al cubo por 3, que sería en este caso 24. Con el máximo común divisor vamos a seguir el mismo procedimiento anterior que hemos seguido con el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Vamos a obtener dos métodos, vamos a buscar divisores y aplicaremos en segundo lugar la descomposición en factores primos. Cuando hablamos del máximo común divisor nos fijamos en la palabra clave, divisor, ¿de acuerdo? Estaremos hablando del mayor número que divide exactamente a dos o más números, es decir, vamos a centrarnos en el concepto de divisor. ¿Y qué es el divisor de un número? Pues el valor que divide a un número en partes exactas, es decir, en partes cuyo resto sea 0. Estamos hablando del número más grande de los divisores comunes. Si en el mínimo común múltiplo me fijaba en el menor de los múltiplos comunes, en el máximo común divisor me voy a fijar en el número más grande de esos divisores comunes. Imaginaros que tenemos en el ejemplo divisores de 15 y de 20. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Exactamente igual. Si en el anterior estaba buscando múltiplos, aquí busco divisores. Es decir, qué números divididos hasta el 15 y divididos hasta el 20 son divisibles. Acordaros que para que un número sea divisible por otro, me tiene que dar una división exacta o de resto 0. Y que cuando yo buscaba un número divisible, imaginaos que yo divido 15 entre 3, que en este caso sería 5, y esa división, yo busco un número divisible entre 15 y esa división es exacta, obtenía dos nuevos divisores que eran el divisor y el cociente. Luego 15, por ejemplo en este caso serían divisores el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya he obtenido qué es el concepto de divisor, vamos a irnos a la idea de divisores comunes. ¿Qué son la idea de divisores comunes? Pues el número que es divisor a la vez de dos o más números. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, ¿cuáles eran los divisores comunes de 15 y 20? Pues el 1 en este caso y el 5. ¿De acuerdo? Si en el mínimo común múltiplo me fijaba, como decía otra vez, en el número más pequeño, el máximo común divisor de ambos números va a ser el mayor de esos divisores comunes. ¿Cuál será el mayor de esos divisores? En este caso el 5. El 5 va a ser el máximo común divisor de esos dos. ¿De acuerdo? De manera resumida, vamos a escribir todos los divisores de ese número, tanto de 15 como de 20. Números que sean divisibles. De esos vamos a señalar cuáles son los divisores comunes, el 1 y el 5. Y por último me voy a quedar con el divisor común o el divisor mayor, que en este caso va a ser el 5. Luego máximo común divisor de 15 y de 20, 5. Otro de los métodos para calcular el máximo común divisor sería exactamente parecido al que hemos explicado anteriormente con el mínimo común múltiplo, pero con una clara diferencia. Vamos a ver el máximo común divisor de 8 y de 12. Si en el mínimo común múltiplo decíamos que para calcularlo tengo en cuenta cuáles son los factores que se repiten elevados al mayor exponente y los factores que no se repiten, en el máximo común divisor únicamente lo que me voy a fijar va a ser en aquellos números, en los números que se repiten, pero en este caso con el menor exponente. Aquí ya no voy a tener en cuenta los factores no comunes. Solamente me quedo con el número que se repite, elevado en este caso al menor exponente. Descompongo el 8 y el 12, ¿de acuerdo? Acordaros, me voy a quedar con los números que están en el lado derecho. Y los números que se repiten varias veces los expreso en forma de potencia. ¿De acuerdo? 2 al cubo, 2 al cuadrado por 3. ¿Cómo obtengo el máximo común divisor de este número? Pues me fijo en el número que se repite, que en este caso es 2 al cubo y 2 al cuadrado. ¿Y con cuál me quedo? Pues en este caso, en el máximo común divisor, con el número elevado al menor exponente. Luego 2 elevado a 2 o 2 al cuadrado, que sería igual a 4.